Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Para mí en lo personal, una de las necesidades más grandes que tiene la humanidad es el arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos. En realidad, tanto tú como yo y como la humanidad entera necesita volverse a Dios. Y es ahí donde para mí realmente empieza un verdadero proceso de restauración, cuando nos volvemos a Dios de todo corazón. No podemos negar que le fallamos a Dios y a nuestro prójimo de muchas maneras. Y es por eso que necesitamos un verdadero arrepentimiento. Algo que nos ayude a cambiar, pero de verdad. Algo que nos brinde un cambio para siempre, no momentáneo. Y es allí donde la gracia de Dios se hace cada vez más preciosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ayuda a tener un verdadero arrepentimiento, con tal de que nosotros tengamos una relación verdadera con Él, que volvamos a Él de todo corazón. ¿Sabes cómo lo hace? Él lo hace a través de algo que es muy especial y se llama la convicción de pecado. Dios nos convence de pecado a través de su espíritu y de su palabra. Constantemente Dios nos está llamando a volvernos a Él. Sucede que hay corazones muy endurecidos por el pecado y seducidos por las tentaciones, pero es ahí donde el poder del Espíritu de Dios nos redarguye y nos ayuda a tener ese verdadero cambio, ese verdadero arrepentimiento que necesitamos para volver a Dios. Yo quiero que hoy hablemos de algunos aspectos de cómo es el verdadero arrepentimiento que el Espíritu de Dios le da a los humanos. Vamos a estar en el Salmo 51 y vamos a hablar 6 aspectos que encuentro allí. En realidad hay más, pero quiero dedicarme solo a estos 6 en estos minutos. El primero de ellos, que está en el Salmo 51, es que cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en ese corazón endurecido, seducido por el pecado, Él nos recuerda que Dios es amor y compasión. Dice el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y así empieza este salmo de arrepentimiento, donde el rey David tiene muy claro que a pesar de sus múltiples fallas y errores y pecados, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene amor por el pecador. Y aquí yo quiero que tú medites en esto, porque cuando Dios nos empieza a llamar al arrepentimiento, Él nos muestra que a pesar de que hemos fallado, Él nos trae con amor y con compasión. Él nos muestra que Él está dispuesto a perdonar y a restaurarnos. Algo que nos muestra muy bien la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Otro punto que yo encuentro cuando el Espíritu de Dios está orando en un corazón endurecido después de que le muestra que Dios es amor, es compasivo, es que el mismo Espíritu de Dios nos lleva a sentirnos sucios ante Dios para que entonces entendamos nuestra necesidad de ser limpios. Mira lo que dice el versículo 1 en su parte B y el 2. Dice, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, convenciendo de pecado, Él nos hace ver lo impuros que estamos, pero también nos muestra ese deseo de ser lavados, ese deseo de ser limpios. Pero un verdadero arrepentimiento también indica esto, que Él nos deja ver nuestra verdadera condición, esa condición de estar sucios delante de Dios por nuestros múltiples pecados. Lo tercero que yo encuentro que hace el Espíritu de Dios cuando convence al hombre de pecado está en los versículos 3 y 4. Dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos,
quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Otra de las cosas que produce el Espíritu de Dios en cuanto a un verdadero arrepentimiento es que Él nos lleva a reconocer nuestras faltas. Qué importante es este paso, queridos amigos, que nosotros podamos reconocer nuestras faltas delante del Señor. No puede haber verdadera restauración si no hay un reconocimiento delante de Dios y también de las personas que hayamos afectado con nuestro pecado, de nuestro error. Hay que reconocerlo, hay que reconocer, no se nos quita nada. Y es bueno que lo hagamos, porque si entendemos que Dios nos da su amor, si entendemos que estamos sucios, lo siguiente que sucederá será que entonces vamos a reconocer nuestras faltas. ¿Ok? ¿Qué más encuentro yo en este salmo? Dice, mira lo que dice el versículo 5. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Lo siguiente que encuentro en ese proceso de convicción de pecado es que el Espíritu de Dios nos muestra nuestra verdadera naturaleza sin Cristo. Sin Cristo somos pecadores. Sin Cristo estamos en pecado. Sin Cristo. Y dice David que desde que su mamá lo concibió, él estaba en pecado. Entonces, aquí es donde está la raíz del problema que todos tenemos con el pecado. Y es que sin Cristo, sin estar unidos a Él, sin haber puesto nuestra fe en Él como Señor y Salvador, estamos en pecado, estamos bajo el dominio de esa naturaleza pecaminosa y eso está desde el momento en el que fuimos engendrados. ¿Ok? Y número 5, mira lo que dice el versículo 6, que es preciosísimo. Dice, pero tú deseas honradez desde el vientre, wow, y aún allí me enseñas sabiduría. Y lo siguiente que yo encuentro en ese proceso de convicción de pecado que da el Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios nos deja ver qué es lo que Dios desea de nosotros y de toda la humanidad. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. El versículo 6, vuelvo a repetirlo, dice, tú deseas honradez desde el vientre. Es decir, Dios desea que seamos puros, que seamos santos, aún desde el momento en el que estamos en el vientre de nuestra mamá. Así que este salmo nos muestra ese proceso de convicción y nos deja ver que Dios, que es 3 veces santo, desea que nosotros seamos santos, como Él es santo. Y finalizo con mi último punto acerca de este proceso de convicción. Y está en los versículos 7 y 8. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Uf, qué versos tan preciosos. Lo último que yo puedo ver y que les quiero compartir en esta mañana es que el Espíritu de Dios nos muestra que solo Dios puede y quiere darnos una nueva vida. En las peticiones que David dice allí, él pide pureza. Y sí, Dios puede darnos pureza. Y es algo que tú y yo debemos pedir a diario, Señor. Purifica mis pensamientos, mis palabras, mis actos. Purifícame, Señor, porque tú eres puro, purifícame. Él pide limpieza. Y qué bueno que nosotros diariamente manejemos eso con Dios. Señor, límpiame de pecado. Hoy he pecado contra ti, he pecado contra mi familia, he pecado contra mi vecino. Señor, perdóname, límpiame. Y también Él habla de algo que me encanta y Él dice que Dios le dé alegría. Entre tanto que el hombre desee y milite en el pecado, no tendrá verdadera alegría. Pero qué precioso es cuando experimentamos
la alegría que viene de vivir como Dios quiere que vivamos. También le pide algo que me encanta y es santidad. Santidad. Él dice en esos versos que leímos algo que me gusta mucho. Y dice, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Dios es creador, Dios creó lo que vemos, el sol, las estrellas, la tierra y muchas otras cosas. Pero hay un milagro precioso que Él hace por nosotros los que estamos en pecado. Y es crear un nuevo corazón. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque si no tenemos un nuevo corazón, será imposible vivir como Dios lo desea. Hoy anhelo que el Espíritu de Dios ponga en ti y en mí ese genuino arrepentimiento. Medita en estos versos que hablamos el día de hoy. Dios te bendiga y te ayude a vivir en la forma en que a Él le agrada. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos el domingo por Facebook Live. Bendiciones.